¿Alguna vez has tenido la sensación de que los días pasan volando, de que lo que antes parecía una eternidad, ahora pasa en un abrir y cerrar de ojos? Cuando éramos niños, las vacaciones de verano parecían interminables. Ahora, los años pasan rápidamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido de la vida. Pero, ¿por qué el tiempo realmente se acelera? ¿O es nuestra percepción del mismo lo que cambia? No se trata solo de una cuestión psicológica, sino de un dilema filosófico que los grandes pensadores han intentado comprender a lo largo de la historia. Hoy vamos a explorar por qué el tiempo parece correr más rápido a medida que envejecemos. Descubrirás cómo el cerebro interpreta el tiempo, el impacto de las emociones en esta percepción, y lo que filósofos como San Agustín y Heidegger tienen que decir al respecto. Y lo más importante, cómo podemos ralentizar esta sensación y vivir más plenamente. Si este tema te intriga, deja tu me gusta y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Y dime en los comentarios si sientes que los años pasan demasiado rápido. Ahora vamos a sumergirnos en este misterio. ¿Alguna vez has notado cómo algunos momentos parecen durar para siempre, mientras que otros pasan tan rápido que apenas podemos registrarlos? El tiempo, en su esencia física, es constante. Un minuto siempre son 60 segundos. Un día siempre son 24 horas. Sin embargo, nuestra percepción del tiempo está lejos de ser objetiva. Lo que para un reloj es solo el paso regular de los segundos, para la mente humana puede ser una experiencia completamente elástica. Esta elasticidad se debe a que el cerebro no mide el tiempo como lo hace un reloj. En cambio, procesa el tiempo en función de la cantidad de información nueva que recibe. Cuantos más estímulos y experiencias nuevas absorbemos, más amplía el cerebro ese momento, haciéndolo parecer más largo. Por otro lado, cuando estamos en una rutina repetitiva, sin cosas nuevas, los días se funden en una secuencia indistinta y el tiempo parece acelerarse. La infancia parece tan larga cuando miramos atrás. Cada año de la infancia está lleno de primeras experiencias. Aprender a montar en bicicleta, el primer día de colegio, las primeras amistades. El cerebro almacena estos recuerdos con gran detalle, creando una sensación de tiempo más largo. Pero a medida que envejecemos, caemos en la repetición, en la rutina laboral, las mismas conversaciones, las mismas rutas. El cerebro deja de registrar estas experiencias con la misma intensidad, y los años pasan como un borrón. Otro factor importante es cómo la concentración y la atención influyen en nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos aburridos o ansiosos, los minutos parecen prolongarse, pero cuando estamos absortos en algo placentero, como una conversación interesante o un proyecto desafiante, el tiempo parece volar. Este fenómeno se denomina dilatación subjetiva del tiempo, y es la razón por la que los días ordinarios parecen más cortos, mientras que los momentos emocionalmente intensos se registran con más fuerza. Pero esta aceleración del tiempo es solo un truco de la mente, ¿o hay explicaciones más profundas para ello? Existe una teoría fascinante que nos ayuda a entender por qué un año en la infancia parece una eternidad, mientras que un año en la edad adulta pasa en un abrir y cerrar de ojos. Si tienes la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido a medida que envejeces, no estás solo. Hay una explicación matemática y psicológica para esto, y está directamente relacionada con la forma en que percibimos el paso de los años en relación con nuestra edad. El filósofo francés Paul Genet propuso una idea conocida como la teoría de la proporcionalidad del tiempo. Según él, la forma en que experimentamos el paso del tiempo es proporcional al número total de años que hemos vivido. Para un niño de 5 años, un solo año representa el 20 de toda su existencia. Para un adulto de 50 años, sin embargo, ese mismo año es solo el 2 de su vida. Como resultado, cada nuevo año se convierte en una fracción más pequeña de nuestra experiencia total, creando la ilusión de que el tiempo se acelera. Esta percepción se refleja en la forma en que vemos el pasado. Pregunte a cualquier persona mayor de 30 años,
y le dirá que los 20 pasaron mucho más rápido que la adolescencia y que la infancia parece haber durado una eternidad. Esta sensación no es solo nostálgica, es un efecto directo de cómo el cerebro procesa el tiempo en relación con nuestra edad. Pero hay otro factor que refuerza esta aceleración: la repetición de la rutina y la ausencia de nuevas experiencias. Cuando somos niños o adolescentes, cada año trae nuevos desafíos y descubrimientos significativos. El primer beso, el primer viaje, el cambio de escuela, nuevas amistades. Cada una de estas experiencias crea hitos mentales que hacen que el tiempo parezca más largo. En la edad adulta, sin embargo, caemos en patrones predecibles. Las carreras se estabilizan, las relaciones se vuelven rutinarias y los días pasan sin mucha variación. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que los años han pasado sin dejar ningún recuerdo memorable, y esta falta de hitos hace que parezcan haber pasado mucho más rápido de lo que realmente lo hicieron. La teoría de la proporcionalidad nos muestra que esta aceleración del tiempo no es una ilusión pasajera, sino un efecto natural de la forma en que organizamos nuestros recuerdos y vivimos nuestras rutinas. Pero, ¿podemos detener esta sensación? ¿O estamos condenados a ver cómo los años pasan cada vez más rápido? Para entenderlo, debemos examinar más de cerca cómo la rutina influye en nuestra percepción del tiempo. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que un mes entero ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero un solo día, vivido intensamente, ha quedado grabado en su memoria con gran riqueza de detalles? Esto se debe a que el tiempo no se percibe de forma lineal, sino que está moldeado por la forma en que vivimos nuestras experiencias. Y uno de los principales factores responsables de la sensación de que los años pasan cada vez más rápido es la rutina. La rutina, por un lado, nos da estructura y previsibilidad. Nos permite ser productivos, organizar compromisos y mantener una sensación de estabilidad. Pero cuando se lleva al extremo, convierte la vida en un ciclo automático donde cada día es igual al anterior, sin variaciones ni momentos destacables. Y es precisamente esta falta de novedad lo que hace que el tiempo parezca deslizarse entre nuestros dedos. El cerebro humano funciona como un archivista. Solo almacena información que considera relevante o diferente de lo que se ha registrado antes. Por eso, cuando viajamos a un lugar nuevo, conocemos a gente diferente o aprendemos algo desafiante, nuestros cerebros prestan más atención y registran estos momentos con mayor detalle. Como resultado, cuando miramos hacia atrás, ese periodo parece más largo y significativo. Ahora, piense en lo contrario: semanas que transcurren exactamente de la misma manera, días llenos de tareas repetitivas, conversaciones predecibles y rutas idénticas. Como no hay nuevos estímulos que registrar, el cerebro simplemente comprime estos momentos. Y cuando los recordamos, sentimos que el tiempo ha pasado demasiado rápido, sin que tengamos ningún control sobre él. Este efecto puede ser aún más intenso en personas que viven en el llamado piloto automático, donde las decisiones diarias no se toman conscientemente, sino que siguen patrones establecidos. ¿Alguna vez has conducido al trabajo o a casa y te has dado cuenta de que apenas recuerdas el viaje? Este es un ejemplo clásico de cómo la mente borra momentos que no requieren esfuerzo cognitivo. El problema de esta aceleración, causada por la rutina, no es solo la sensación de que el tiempo se nos escapa, sino el riesgo de mirar atrás y darnos cuenta de que han pasado años sin ninguna experiencia memorable. El verdadero peligro no radica en el paso del tiempo, sino en la ausencia de momentos significativos que lo hagan contar. Si la repetición nos roba la percepción del tiempo, ¿qué podría ampliarla? La respuesta puede estar en la forma en que nuestras emociones influyen en la forma en que experimentamos cada momento. Si alguna vez has experimentado un momento de extrema felicidad o de gran tristeza, probablemente hayas notado cómo el tiempo parece comportarse de manera diferente en estas situaciones. Cuando experimentamos algo intenso, ya sea positivo o negativo, los segundos parecen expandirse,
mientras que los periodos monótonos o neutros pasan sin que nos demos cuenta. Esto se debe a que las emociones son uno de los principales factores que configuran nuestra percepción del tiempo. El cerebro humano procesa los momentos emocionales de manera diferente a los momentos ordinarios. Cuando sentimos alegría intensa, sorpresa o incluso miedo, nuestro sistema nervioso entra en modo de alerta. La atención se intensifica, cada detalle se registra con mayor precisión, y esto crea la sensación de que el momento duró más de lo que realmente duró. Por eso, los acontecimientos trascendentales, como un viaje inolvidable o un gran desafío, quedan grabados de forma tan vívida en nuestra memoria. Por otro lado, cuando llevamos una vida emocionalmente neutra, sin grandes altibajos, el tiempo parece pasar sin dejar rastro. Esto se debe a que el cerebro simplemente no ve ninguna razón para registrar recuerdos detallados de días repetitivos o poco estimulantes. Así que, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que han pasado meses o incluso años enteros sin dejar ninguna huella significativa. También se produce un curioso efecto en situaciones de peligro o estrés extremos. Durante acontecimientos traumáticos, como un accidente o una situación de riesgo, el cerebro entra en modo de supervivencia y procesa la información mucho más rápido. Esto da la sensación de que el tiempo se amplifica, como si cada segundo se expandiera. Este fenómeno ocurre porque, en estos momentos, el cerebro capta más detalles de lo normal, creando la impresión de que todo sucede a cámara lenta. La gran pregunta aquí es si las emociones hacen que el tiempo sea más tangible y lo hacen parecer más largo y significativo. Entonces, vivir una vida emocionalmente apática equivale a dejar que el tiempo se escape. Si los días pasan sin momentos de intensidad, sin experiencias que nos conmuevan emocionalmente, entonces es natural que el tiempo parezca acelerarse. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Sientes que tus días son emocionalmente ricos o has estado viviendo en automático? ¿Recuerdas claramente el último mes o tienes la sensación de que pasó demasiado rápido, sin nada memorable? Cuéntame en los comentarios cómo has estado viviendo tus emociones y si sientes que esto afecta tu percepción del tiempo. Y si este contenido te hace pensar, déjame un me gusta. Para apoyar el canal. Desde la antigüedad, los seres humanos han tratado de comprender la naturaleza del tiempo. ¿Existe objetivamente, independientemente de nosotros, o es solo una construcción de la mente? Si el tiempo es algo externo, ¿por qué lo percibimos de manera tan diferente a lo largo de nuestras vidas? Estas preguntas han sido exploradas por algunos de los más grandes filósofos de la historia, y dos de ellos, en particular, han proporcionado profundas reflexiones sobre la relación entre el tiempo y la existencia: San Agustín y Martin Heidegger. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, reflexionó sobre la naturaleza del tiempo en el siglo IV. Para él, el tiempo no existía en absoluto, sino solo en la percepción humana. El pasado ya no es real, ya que solo existe en la memoria. El futuro aún no es real, ya que solo existe en la expectativa. Y el presente es solo un instante fugaz que se escapa en el momento en que intentamos captar. En otras palabras, el tiempo no es algo que exista por sí mismo, sino un fenómeno de nuestra conciencia. Si llevamos esta idea al extremo, podemos preguntarnos, ¿el tiempo realmente pasa rápido? ¿O somos nosotros los que no lo vivimos conscientemente? Si el presente es la única realidad que tenemos, entonces cada momento, perdido en la distracción o en la rutina vacía, es una parte de la existencia que simplemente desaparece. Siglos después, Martin Heidegger llevó esta discusión aún más lejos. Para él, el tiempo no es solo una medida cronológica, sino la esencia misma de nuestra existencia. Sostuvo que los seres humanos vivimos bajo la sombra de la finitud. La conciencia de que algún día moriremos da forma a toda nuestra experiencia del tiempo, pero en lugar de utilizar esta conciencia para vivir auténticamente, a menudo caemos en un estado de alienación, inmersos en preocupaciones y distracciones superficiales. Heidegger nos advierte de un riesgo profundo. Ignorar el paso del tiempo
significa ignorar la vida misma. Al vivir sin prestar plena atención, sin darnos cuenta de que cada día llega a su fin, terminamos perdiendo el tiempo en cosas que no importan. Solo cuando reconocemos que el tiempo es finito, podemos usarlo de manera significativa, viviendo con más intención y autenticidad. Si tanto Agustín como Heidegger tienen razón, entonces la cuestión no es solo que el tiempo parezca rápido o lento. La verdadera pregunta es, ¿estamos realmente viviendo en el tiempo o simplemente existiendo dentro de él? Y si la respuesta es la segunda opción, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Si la percepción del tiempo depende de cómo vivimos nuestras experiencias, entonces la buena noticia es que podemos aprender a usar esto. No significa detener el reloj o alargar los días, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con el tiempo, haciendo que nuestra experiencia sea más rica y memorable. El primer paso es romper con la monotonía de la rutina. Cuando cada día es igual al anterior, el cerebro simplemente comprime estos recuerdos, haciendo que pasen meses o incluso años sin dejar ningún registro significativo. Introducir pequeños cambios en la vida cotidiana, como aprender algo nuevo, explorar lugares diferentes o simplemente cambiar el orden de las actividades diarias, ya puede crear nuevos hitos en la memoria y ampliar la sensación de tiempo vivido. La atención plena también desempeña un papel esencial en esta desaceleración. A menudo estamos físicamente presentes en un momento, pero nuestra mente está en otra parte, preocupada por el futuro, atrapada en el pasado o distraída por estímulos externos. Cuando esto sucede, el tiempo pasa sin que realmente lo experimentemos. Practicar el hábito de estar presente en cada momento, ya sea durante una comida, una conversación o un simple paseo, puede transformar por completo la forma en que percibimos el tiempo. Otro aspecto crucial es la forma en que lidiamos con nuestras emociones. Como vimos anteriormente, los momentos cargados de emoción crean registros más duraderos en la memoria. Esto significa que buscar experiencias que despierten sentimientos intensos en nosotros, ya sean de alegría, superación o incluso desafío, puede hacer que el tiempo parezca más significativo. Un año lleno de nuevas experiencias, por ejemplo, parece mucho más largo que un año vivido en constante repetición. Tampoco podemos ignorar el impacto de las conexiones humanas. Las relaciones profundas, las conversaciones significativas y los momentos compartidos con nuestros seres queridos crean recuerdos que dan sustancia al tiempo. El contacto humano tiene un poderoso efecto en nuestra percepción del tiempo, ya que nos ancla en el presente y nos recuerda la importancia de cada momento. Si no somos conscientes de nuestra forma de vivir, corremos el riesgo de mirar atrás y sentir que los años han pasado sin que realmente los hayamos disfrutado. El tiempo no se acelera por sí solo. Somos nosotros quienes, al caer en la inercia y la distracción, permitimos que pase desapercibido. Pero la elección de llenarlo de propósito y presencia está siempre a nuestro alcance. La sensación de que el tiempo se acelera puede parecer solo un fenómeno psicológico, pero en realidad es una llamada de atención. Cuando nos damos cuenta de que los años pasan volando, significa que algo en nuestra forma de vivir nos está alejando de la experiencia real del tiempo. El problema no es solo la velocidad con la que pasan los días, sino la ilusión de que siempre tendremos tiempo suficiente para todo. Muchas personas viven con la creencia de que algún día tendrán tiempo para hacer lo que realmente quieren. Tiempo para viajar, para aprender algo nuevo, para reconectar con lazos perdidos, para cambiar sus vidas. Pero esta creencia puede ser peligrosa, porque a menudo el después nunca llega. Y cuando finalmente nos damos cuenta, han pasado años, quizás décadas, sin que hayamos tomado las decisiones que realmente importaban. Los estudios sobre el arrepentimiento al final de la vida muestran un patrón muy claro. La gente rara vez se arrepiente de lo que hizo, pero casi siempre se arrepiente de lo que no hizo. No se trata solo de decisiones importantes como cambiar de carrera o hacer un viaje soñado, sino también de las pequeñas cosas que podrían haber dado más sentido a la vida. El tiempo perdido en preocupaciones triviales, las conversaciones que no tuvimos, los momentos que perdimos porque estábamos
demasiado ocupados con obligaciones que, al final, no eran tan importantes. Ignorar el paso del tiempo es vivir de forma automática, dejando que los días transcurran sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Y cuanto más nos dejamos llevar por esta inercia, más rápido parece pasar el tiempo. Cuando estamos distraídos, preocupados o simplemente indiferentes, el tiempo se nos escapa sin que lo sintamos. Pero cuando estamos presentes, totalmente inmersos en la vida, se expande. El gran peligro no solo radica en la aceleración del tiempo, sino en el riesgo de que un día miremos atrás y nos demos cuenta de que dejamos pasar la vida sin vivir realmente. El tiempo no es un recurso infinito, y lo que hacemos con él determina la profundidad de nuestra existencia. La pregunta que queda es, ¿vivimos cada día con intención o simplemente dejamos que se desvanezca sin sentido? Si hay algo que podemos aprender de todo lo que hemos visto hasta ahora, es que el tiempo no se acelera por sí solo. Lo percibimos como si se acelerara cuando cae en la repetición, la distracción y la falta de propósito. La sensación de que los años pasan volando no es un fenómeno físico, sino psicológico y existencial. El cerebro interpreta el tiempo en función de nuestras experiencias y emociones. Y esto significa que tenemos más control sobre esta percepción del que creemos. Cuando éramos niños, el mundo era un territorio inexplorado. Cada descubrimiento era nuevo, cada experiencia era intensa y cada día parecía durar para siempre. Pero a medida que crecemos, empezamos a avanzar por caminos predecibles, repitiendo patrones y evitando lo desconocido. El problema no es solo la rutina en sí, sino la forma en que nos dejamos consumir por ella. Cuando cada día se convierte en una versión de la anterior, el tiempo se encoge, se esconde y se disuelve. La neurociencia explica que las nuevas experiencias crean más registros en la memoria, haciendo que el tiempo parezca más largo. Filosóficamente, Heidegger nos advierte que vivir en piloto automático es desperdiciar la existencia. San Agustín, por otro lado, nos enseña que el tiempo solo existe dentro de la mente, lo que significa que podemos darle forma según nuestra conciencia. Pero, ¿qué hacemos con este conocimiento? La respuesta está en cómo elegimos vivir el presente. Si queremos sentir que el tiempo es más largo y más significativo, tenemos que estar realmente en él. Esto significa dejar el piloto automático, buscar nuevas experiencias, permitirnos sentir emociones más profundas y conectar con las personas que nos rodean. Significa dejar de posponer la vida para un aún más tarde que nunca llega. El tiempo puede ser un enemigo para aquellos que simplemente sobreviven en lugar de vivir, pero para aquellos que lo llenan de significado, se convierte en un aliado. Cuando estamos completamente involucrados en el ahora, el tiempo no fluye, se expande. La sensación de que los años pasan demasiado rápido no tiene por qué ser una sentencia evitable. Podemos hacer que cada momento sea más denso, más extraordinario, más memorable. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre la forma en que estás viviendo tu tiempo, dale a me gusta ahora, porque ayuda al canal a crecer y a llegar a más personas que necesitan esta reflexión. Y más que eso, comparte este vídeo con alguien que también sienta que el tiempo se le escapa entre los dedos. Quizás necesiten este despertar tanto como tú. Ahora dime, mirando tu vida hoy, ¿sientes que estás viviendo el tiempo conscientemente o simplemente dejando que pase? ¿Qué puedes hacer para frenar esta sensación? Continuemos esta conversación en los comentarios.